Y éramos una congregación pequeña y siempre había ese espíritu profético, ¿no?, en medio de la iglesia y de proclamar que conquistábamos, que avanzábamos, que había avance del reino, ¿no?, desde aquel lugar. Y nos fuimos mudando, nos fuimos trasladando. La iglesia se fue moviendo por fe, porque así avanza la iglesia, por la fe. Amén. En lo que Dios dice, luego la iglesia da pasos. Amén. A partir de lo que Dios dice, nosotros entonces entendemos que esta es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, a partir de la voz de Dios, de lo que sale de la boca de Dios. Y orábamos por conversión de muchos hermanos españoles, y hoy cuando vemos el fruto acá, yo vine en 2003, imagínense, saqué la cuenta, yo no soy muy bueno para las matemáticas, ¿15 años? ¿Sí? 15 años, está bien. Ver la iglesia así como está es impresionante. Yo me emocionaba cuando Santiago los hizo pasar aquí. ¡Qué gloria! La iglesia va de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cada alma representa un avance del reino de los cielos sobre esta tierra. Amén. Esta mañana quiero compartirte algo que a nosotros nos ha estado marcando como iglesia allí en Alakmar. Ha marcado una etapa, y pienso que como iglesia también estamos viviendo una etapa, y quiero hablarte de una etapa muy parecida a la que hoy vivimos. Y esta se encuentra en aquel cambio o aquella sucesión de autoridad que vive el pueblo de Israel después de Moisés. Moisés terminaba sus días, una generación tremenda, ¿no? Un líder como Moisés al frente, un hombre marcado por la presencia de Dios, un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Imagínese tener un pastor así, ¿no? Y el contraste de un hombre que miraba sus limitaciones al principio. No me mandes a mí, le decía a Dios, por favor, no, soy torpe para hablar. Aarón tenía que hablar por él. Pero un hombre que fue creciendo, un hombre que sufre la murmuración a sus espaldas. Y parecía que en algún momento Moisés iba a pedirle a Dios que destruya ese pueblo. Pero cuando Dios decide destruir ese pueblo, entendemos que para ver qué hacía el corazón de Moisés, Moisés dice, no, por favor, si vas a destruir a ellos, destruíme a mí también. El corazón de Moisés se había pegado a esa manga de irrespetuosos, porque fueron unos irrespetuosos con Moisés. No temieron la autoridad, no respetaron la autoridad que había de Dios en él. Dios había diseñado un plan para esa generación, y era que entren a la tierra prometida. Y hoy muchas de las predicaciones dice Dios va a cumplir el propósito y endulzan nuestro oído, haciéndonos creer que sí o sí Dios va a cumplir el propósito. ¿Sabe qué, hermano? Esa generación es un claro ejemplo de que si nosotros no obedecemos la voz de Dios, no se cumple el propósito de Dios. Esto tiene que llenar de temor nuestro corazón, y ayer decíamos, tenemos que cuidar la salvación, porque que seamos salvos no significa ahora que vivamos de cualquier manera. Significa que ahora comienzo a hacer buenas obras, y a que aquel día dice que Dios presentará a la iglesia sin mancha y sin arruga delante de Él. ¡Aleluya! Yo estoy preocupado porque mi camisa está muy arrugada, si no tengo a Karina como testigo. Quería bajar, pero todo el tiempo tengo que alzar a mis hijos. Usted discúlpeme, no es que soy un descuidado, es que tengo un bebé ahí de 2 años. Parece de 2 años, porque es muy grande. De 8 meses y una nena de 4. Y pasaba, ¿no? Pasaba esta generación de Moisés, y Moisés dice, bueno, me tiene que suceder a alguien. Y Dios muestra quién lo tiene que suceder. Y es Josué. Y quisiera que me acompañes esta mañana al libro de Josué, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1.
Aconteció, dice la palabra del Señor, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Qué comienzo de sucesión!, ¿no? Mira, te mando que te esfuerces, y ahí estaba, y no quiero pasar el detalle de que Josué servía fielmente a Moisés. Fue de aquella generación de que algunos calculan 3 millones de personas, fue el segundo o el primero o los únicos 2 que participaron de la entrada a la promesa de lo que Dios en principio había prometido, del destino original que Dios había pensado para el pueblo. Josué y Caleb. ¿Sabe? A veces lo que hace la mayoría no quiere decir que es lo que Dios aprueba. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da una visión, hermano, iglesia, aquí en Reus, procura con diligencia ser fiel a lo que Dios te mostró, con toda tu vida. Mira, a José, aquel muchacho bien vestido que su papá lo mimaba, Dios le había mostrado lo que iba a pasar, y ¿sabe qué hicieron sus hermanos? Se burlaron de él, cuando Dios le había revelado cosas que iban a pasar en el futuro. Y se burlaron de él, la mayoría, los 11 se burlaron de él. Él era el 12º. Pero Dios le había hablado, y ese muchacho guardó en su corazón lo que Dios le habló. Años más tarde desarrolla el don y profetiza adelante o describe el sueño que Dios le había mostrado a Faraón. ¿Y sabe que llega a ser aquel hombre? El segundo en Egipto. ¿Sabe por qué? Porque guardó la fe, guardó la comunión con Dios y lo que Dios le había mostrado, a pesar de que se habían burlado de él sus hermanos y lo habían querido matar. Las mayorías. Cuidado con las mayorías, cuidado con las corrientes de este mundo, que a veces parece que corremos atrás de la moda de este mundo. Pero la iglesia está llamada a escuchar la voz de Dios y a seguir la voz de Dios. Ese es el éxito de la iglesia. Amén, aleluya. El culto de hoy me llenó de fuerza. Qué hermoso culto que tuvimos. Aleluya. Dios le habla a Josué, alguien que servía, alguien que estaba enterado de lo que Dios decía, alguien que veía en Moisés un referente. Yo te animo a que, iglesia, a que quites prejuicios de tus líderes, de tus pastores, que ores por ellos y que te pongas como Josué, para que cuando ellos pasen a la presencia de Dios, tú puedas tomar la posta y seguir en pos de lo que Dios sigue hablando. Fíjese que Dios es muy respetuoso de las sucesiones de poder. Como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Aleluya. Nosotros estamos aquí por el trabajo de hombres, de años. De años de clamor por la presencia de Dios, que permanezca y que haga fructificar a la iglesia en todo fruto del Espíritu.
El reino de los cielos tiene que seguir extendiéndose. Nosotros siempre vamos a estar entrando en las labores de otros que están llorando, que están clamando, que están luchando, que están al frente. Pero te animo en esta mañana que seamos la generación, cual fue la generación de Josué. Amén. Aleluya. Y quiero pararme en 3 cosas esta mañana. Dice el verso 3, le dice Dios a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Entonces, en el Espíritu, nosotros tenemos autoridad en Reus. Y así donde estamos, nosotros, por la gracia de Dios, hemos estado orando con la iglesia de Alakmar y hemos pasado a un lugar histórico del 1500. Aquellos que conocen la historia de la iglesia un poquito, estamos en un lugar donde vivió la época de Juan Calvino o de Martín Lutero. Una época de gloria, una época donde el Espíritu Santo fluía de una manera, la iglesia se llenaba, el mover era tremendo. Y ese edificio pasó un montón de cosas, pero ahí permaneció. Y por la gracia de Dios dicen que ellos contabilizaron la cantidad de pastores desde el 1500, imagínense, hasta hoy. Yo soy el pastor número 41 de la iglesia. Porque se había cerrado esa iglesia hace 2 años. Y por la gracia de Dios, el Señor nos permitió entrar ahí. ¡Qué gloria! Por eso le digo, entramos en las labores. Y la historia de la iglesia se sigue escribiendo en 2018. Porque el Espíritu es el mismo. Amén. Yo te entregué, iglesia, yo te entregué todas las cosas. Te di autoridad, te di las llaves del reino, le dice a Pedro. El verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres. 3 cosas le dice, en las cuales se tenía que esforzar y ser valiente. Una, en repartir lo que prometió Dios al pueblo. La segunda es en cuidar de hacer lo que Dios dice en su palabra, no salirse ni a la izquierda ni a la derecha, cuidar atentamente, oír la voz de Dios y no desviarse de ninguna manera de lo que Dios ya ha trazado. Había trazado en ese momento para su pueblo. Y la tercera, esfuérzate y sé valiente para no temer ni desmayar. Y el sello que pone Dios es porque yo estoy con vos. Yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está conmigo. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Aleluya. Tenemos que estar convencidos. Y yo a veces, ayer decía que yo me volví un poco un predicador centroamericano de estos que le hace repetir a la gente. Porque es importante la confesión, es importante decirlo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, dice, para salvación, dice aquel texto. Pero a mí me gusta decirlo, porque como que se afirma en mi vida la convicción de la palabra de Dios. Y quiero decirlo primero. Aquí entraba esta generación, entraba a la tierra prometida. Y cuidado cuando Dios empieza a cumplir sus promesas, porque la promesa de Dios no es un fin en sí mismo. Fíjese que cuando entra el pueblo a Canaán, comienzan otras cuestiones, muchas batallas. Creo que llega a librar, no sé, los más estudiosos me pueden corregir, pero las batallas que llega a librar Josué en la tierra prometida son 31 o 32. Mientras que Moisés fue otro el trabajo que realizó, no menos importante, pero creo que libra 2 o 3 batallas. Era otro tiempo, era otra época. Nosotros hemos sido salvos. Ahora hay que vencer todos los enemigos. No nos emancipa del pecado que somos salvos. ¿Sabía usted? Usted se levanta y yo me levanto cada día y ahí está la debilidad, queriendo
doblegarnos, queriendo alejarnos del propósito de Dios cada día. No nos acomodemos, hermanos, entonces, cuando Dios cumple una promesa, sino que estemos atentos, como hablábamos ayer, lo dejamos para que usted lo escuche si quiere. Espero que entienda algo de lo que compartimos ayer. No es un fin en sí mismo, no debe ser un lugar de estancamiento, sino de victoria, el cumplimiento de una promesa. Porque luego de una victoria vendrá otro desafío y así hasta que el Señor venga. ¿Está bien? Para que no nos aburramos, para que no nos estanquemos, para que comprobemos el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas, toda nuestra vida. ¿Amén? Esto producirá en nosotros conocimiento de Dios, crecimiento, y Dios recibirá mucha gloria de una vida que vive de esta manera. Dios lo hace a Josué administrador de toda la bendición que daría a su pueblo, y no solamente de la bendición tangible, que era un repartimiento de tierras y que podían disfrutar, sino de la manera de alcanzar las bendiciones de Dios a través de creer las promesas. Yo creo en el culto, o yo creo que Dios está aquí cuando me ofrezco a Dios con todo mi ser. Si yo no me ofrezco, le estoy diciendo a Dios, yo no creo hoy en que tú estás aquí. Si cuando me insisten desde aquí adelante, vamos a postrarnos, vamos a levantar las manos, vamos a levantar una alabanza en el Espíritu, yo no respondo a eso. Estoy diciendo con mi actitud, quizás no con mis palabras, yo no creo en lo que estamos haciendo. Aquello enfría nuestra vida, de a poco quizás, y comienza a alejarnos de la fe. Y eso es terrible, porque ¿sabe qué? Llega ahí la costumbre. Y nos volvemos unos fariseos, disculpe, unos fariseos incircuncisos, dice un amigo mío, que no tiene mucha coherencia eso. Unos fariseos que miran a la iglesia de afuera y a ver cómo se peinó el hermano, qué camisa se puso, a ver cómo predica, y yo lo estoy evaluando, a ver cuántos puntos le pongo, como si fuéramos, ¿no? Más que... Qué cosa, qué triste eso, ¿no, hermanos? Cuando la palabra de Dios tiene que producir en mí otra cosa, tiene que empezar a transformar mi vida, y cuando yo veo que transforma mi vida es porque está transformando mi conducta. Lo hizo administrador. Y nosotros tenemos que creer las promesas de Dios, pues la generación anterior no había sido un buen ejemplo. Josué tuvo que hacer un buen camino de conquista con una nueva generación, un nuevo camino. Había un camino nuevo que se abría y había que conquistar. Y yo no sé, hermano, pero no estamos, bueno, no sé, acá ya se están acostumbrando por el testimonio que me llega y por las cosas que escucho de ustedes. Nadie se ofenda, ¿eh? Pero escucho cosas muy buenas de ustedes. Escucho que se liberan endemoniados. No quiero saber quién fue liberado, hermano, tranquilo. Escucho que personas son sanadas. Dios está aquí. Dios está aquí. Aleluya. Cuando prediques el Evangelio, dile, ven a mi iglesia, que hay liberación, que hay sanidad, que los enfermos son sanados, que los que están atados son desatados, que hay apertura de cárceles. Dile en el nombre de Jesús, ten fe. No, y si le digo y no pasa nada, ay, así no podemos. No, y si le digo y quedo como un ridículo, eso no es fe. Así no salió Josué a jugar el partido. No me voy a meter en los ejemplos futbolísticos. Ayer di algunos ejemplos futbolísticos y el público femenino no estuvo muy de acuerdo. Hermano, somos una generación que tiene que empezar a luchar. Ayer hablamos de despertar y ahora entiendo que el Espíritu nos dice, ya estamos adentro, estamos luchando y tenemos no ser los que resisten las embestidas del enemigo. Somos nosotros los que generan contragolpes, jugadas, vencen, hacen goles en el nombre de Jesús. Y disculpe los ejemplos futbolísticos. Pero no podemos nosotros siempre estar ahí aguantando a ver qué hace el diablo.
Ahora nosotros vamos al ataque en el nombre de Jesús. Ahora nosotros somos la iglesia que dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. ¿Sabe? Las puertas hablan de un establecimiento. Si hay un establecimiento del infierno afuera, la iglesia irrumpe, vence, rompe esas puertas que conducen a la muerte y abre puertas de vida eterna. Amén. Aleluya. Yo antes no predicaba mucho el evangelio y ahora en holandés Dios me está haciendo predicar el evangelio. Imagínense si tiene sentido del humor Dios, ¿no? Creer es confesarlo, hermano, con nuestra boca y también trabajar, caminar, accionar a fin de alcanzar las promesas de Dios. Dios pocas veces dice cuándo va a cumplir la promesa. Y esto es algo del corazón de Dios, ¿no? Pocas veces te va a decir, bueno, podemos encontrar en los profetas fechas precisas, pero no encuentro muchas fechas precisas de Dios. Pocas veces él dice en un día, y hay muchos que pasaron vergüenza por esto. Escuché a uno que dijo que Argentina era campeón del mundo. Y ve lo que pasó, ¿no? Con la Copa del Mundo. Un profeta que dijo esto. Qué triste, ¿no? Hermanos, Dios pocas veces es tan preciso, pero sí es preciso cómo la iglesia debe alcanzar las promesas de Dios. Amén. Y quiero sencillamente pedirte que me acompañes a 2 de Timoteo. Ya vamos a volver a Josué. 2 de Timoteo, capítulo 2. Verso 4. Dice la palabra del Señor: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera esta mañana lo que te digo. La manera de alcanzar no es haciendo trampa. Ayer decíamos, la manera de alcanzar no es devolver mal por mal. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros debemos ser una iglesia que ora, que ayuna, que es poderosa en palabra y en hechos, que se pone al lado de los pastores y de los que sirven a sumar y a engrosar el grupo de hombres fieles que trazan la palabra de Dios también, porque viven la palabra de Dios. Qué triste es encontrar una iglesia de solamente eruditos, de gente teórica. Qué lindo que predica ese hermano, pero ¿qué sentido tendría si no vivo la palabra de Dios? Si no sufro, si no llevo marcas en mi cuerpo de sufrir el evangelio. A mí me encantan las marcas, me encanta la ropa como a muchos de ustedes. Polo, Tommy Hilfiger, Nike. Estuve hace unos días en un outlet Nike, unos precios impresionantes, me compré una zapatilla. ¿Sabe que la iglesia está llamada a tener marcas? Ay, no sé si le va a gustar las marcas. Timberland. ¿Cómo nos tenemos que vestir en la iglesia? Y no sé qué nos deparará África. Y no sé qué habrá pensado, porque sabe el tercer punto que le dice Dios a Josué. Le dice, no tengas miedo, porque lo que se veía y no era muy alentador. Dice que la tierra donde entraban había unos gigantes, eran más altos que los holandeses. ¿Y qué vamos a hacer con esas naciones, no? ¿Cómo hacemos para luchar contra esto? ¿Cómo hacemos para luchar con la indiferencia de Cataluña? ¿Usted tiene miedo? Yo no. ¿Cómo hacemos para luchar contra la indiferencia de Holanda? Yo no le tengo miedo. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él abrió mares. Y lea Hebreos 11, va a ver todo lo que Dios hace.
¿Y sabe qué? Es el mismo. Es el mismo de ayer, hoy y va a ser el mismo siempre. Que lleva a la iglesia, pero ¿sabe qué? De los que creen, de los que confían, de los que caminan, de los que empiezan a tener marcas adquiridas por el sufrimiento del Evangelio. ¿Y quién quiere sufrir, no? Mejor vamos a decirlo de esta manera. Yo quiero ser fiel a Dios y van a venir las marcas. Aleluya. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice, va a padecer persecución. El que no, vas a quedar enterito, no te va a pasar nada, tranquilo. La pregunta, ¿cumplirá el propósito de Dios mi vida? Yo creo que no, si no me atrevo a que mi vida sea marcada de la manera que Dios desea. Hermanos, ¿cómo creerán nuestros hijos en Dios si no nos ven a nosotros caminar en fe? La próxima generación. Moisés se preocupó por la próxima generación. ¿Sabe lo que hizo? No traía al niño, no lo llevaba al culto al niño porque al otro día tenía que la escuela. ¿Cómo? No lo llevo los días de semana. ¿Cómo lo voy a traer al nene, pobrecito? ¿Sabe que mi viejo a mí nunca me preguntó si quería ir a la iglesia? Me llevaba. Nunca me sentí en la posición de decirle, papá, hoy no quiero ir, porque usted ya sabe lo que pasaba, no hace falta que se lo detalle. ¿Y sabe qué? Mire, estoy acá feliz, no tengo ninguna raíz de amargura. Aprendí bien el Evangelio, quiero estar en la presencia de Dios. Es el lugar para mí donde estoy como pez en el agua, ¿no se dice? Me encanta la iglesia. No se me quemó ninguna etapa. ¿Sabe qué? No anhelé la discoteca. Porque danzábamos en el culto de jóvenes, no sé. Porque tuve un grupo de jóvenes que me hicieron amar a Dios. Hoy yo veo a los chicos que hicieron la secundaria conmigo, cómo ha destrozado el pecado sus familias. Y digo, tu palabra, Señor, es sabiduría. Ha sido lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Jóvenes, que no te engañen, que no les engañe el diablo. Puede ser muy atractivo la luz, el humo y el sonido muy fuerte. El vicio, lo que tú quieras. Pero la presencia de Dios hace en nosotros un sello eterno. Dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Yo te animo que seamos entendidos. Pero a los padres quiero apuntar. Yo soy papá también ahora, Ojo, de 2 hijos. ¿Qué van a creer nuestros hijos si nosotros blasfemamos, hablamos mal? Somos, en vez de bendición, somos de estancamiento para nuestros hijos. ¿Qué le repartiremos por heredad a nuestros hijos? ¿Fe? No creo. Yo creo que es muy probable que tu hijo termine muy lejos de Dios si no eres un ejemplo de fe para él. Alguno, por la gracia de Dios, se salva, por un toque especial, pero Dios llama en esta mañana a cada papá, y primero yo, hermano, a que seamos ejemplos de fe, de conquista, que nuestros hijos participen de la conquista y de ver lo que Dios cumple, porque Dios le prometió. Hagámosle partícipes de cuando Dios promete algo, comentémoslo a ellos, digámosles, para que ellos sepan lo que Dios dice y lo que Dios cumple. Amén. Entonces estaremos repartiendo por heredad las bendiciones que Dios nos está haciendo alcanzar. Toda esa generación, si bien tuvo padres incrédulos, sabían bien lo que Dios les había prometido. En la generación de Josué, volviendo a Josué, los papás dicen que todos murieron. Y Josué les dice, vuestros padres fueron unos desobedientes, le dice. Qué fuerte que te hablen así de tu papá, ¿no? Uno lo dice rápido, pero... Y no le decían nada a ellos porque se ve que tenía razón Josué lo que le estaba diciendo. Hermano, no seamos esa generación. Seamos una generación que contagia y que anima y que impulsa a la nueva generación a alcanzar promesas de Dios. Amén.
Aleluya. Experimentemos en familia este camino de fe. Josué le dice también al pueblo, decidan hoy a quién van a servir cuando estaba llegando el final de su vida. Si van a servir a los dioses del otro lado del río, porque muchos de ellos se ve que guardaron dioses, guardaron cosas, como muchos de nosotros guardamos costumbres, guardamos malos hábitos, guardamos pecados. Pero dice, decidan hoy a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y que esta mañana sea esto lo que la iglesia decide hacer. Repartamos esta herencia y que nuestros hijos corran detrás de las promesas de Dios, luchando legítimamente. Se puede ser esforzado, pero no valiente. Caso de Gedeón, estamos terminando, ¿ven? Ya veo que usted ya está bajando el... Alguno se ríe. Se puede ser esforzado, pero no valiente. Gedeón era un hombre esforzado, dice que se escondía por el enemigo. Y sabe que cuando se le aparece Dios, le dice, Señor, a mí me contaron todas las historias de tu poder, pero nosotros no estamos viviendo nada. En resumidas palabras, es lo que le dice Gedeón. Y el Señor le profetiza, o le dice, con esta tu fuerza vas a vencer a los enemigos. Ya cuando Dios habla, comienzan a cambiar todas las cosas en una vida. Aquel hombre miedoso comienza a ser uno de los jueces que Dios deja en su palabra como referencia a hombres que Él usó, hombres de fe. Pero era un hombre forzado, pero poco valiente, porque estaba escondido. Lo cual la iglesia tiene que tomar de esto nota y decir, no puedo ser esforzado y cobarde, tengo que ser esforzado y valiente. Dios no lo dice porque sí a esto. Y se puede ser valiente y no esforzado. El caso de Sansón, otro juez, valiente el hombre, agarraba un león y lo descuartizaba, peleaba con cientos, pero un rebelde, desobediente, no le importaba los propósitos de Dios, carnal. ¿Sabe? Usted puede usar los dones, ayer decíamos, de una manera muy carnal. Puede tener unos dones preciosos, déjeme decirle. Ayer tocamos un versículo que decía, Señor, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, y apártense de mí, dice el Señor, no los conozco. Porque nunca buscaron el propósito de Dios. Se puede ser valiente, pero no esforzado, y Dios nos llama a que seamos completos en Él. Sé esforzado, no seas vago en el servicio, hermanos, de corazón te lo digo, no seamos vagos. Discúlpeme que use esta terminología. Hay que ayudar a llevar gente a la Pineda. No, voy rápido para que no me usen el coche. Que no cuenten con... No voy al McDonald's. Hay que limpiar la iglesia. No sé, ponemos las excusas a veces más ridículas. Una vez, mire, le voy a contar un testimonio para que usted se ría un poquito. Y le prometí que estamos terminando. Fuimos a buscar a alguien a la iglesia, uno que usted no conoce, en un tiempo que usted tampoco va a saber. Yo no tenía barba, para que usted sepa que fue hace mucho tiempo. Fuimos a buscar a uno a la casa para venir al culto. Fuimos a buscarlo porque no tenía medios. Y dice, no voy a ir, pastor. Había llegado el pastor a la casa, a la puerta. ¿Y cómo? ¿Qué pasó, hermano? Y no sabía qué excusa. Estoy limpiando la jaula del pajarito, le dijo. Estoy limpiando la jaula del pajarito. Tenía un canario el hermano. ¿Cómo puede ser? Es increíble. Cosas mayores. Cosas mayores veréis, dijo el Señor, ¿no? No en este contexto, es para reírnos un poquito, ¿sí? Para descomprimir un poquito. Increíble, hermano. Esfuérzate y sé valiente. Nadie te va a poder hacer frente. ¡Wow! Nadie te va a poder hacer frente. Se pueden burlar de lo que Dios te mostró, se pueden reír, te pueden ridiculizar, te pueden menospreciar, te pueden humillar.
pero la verdad es imparable como el mar. Es imparable. El pastor Karachi decía, la verdad siempre al tercer día resucita, porque la verdad vence. Aleluya. Esfuérzate, iglesia, esforcémonos. Seamos valientes porque el tiempo que estamos viviendo demanda esto. Dios demanda esto en este tiempo de nosotros. Esforzados y valientes. Gente que se preocupa, que está hasta lo último, que pelea hasta lo último, que corre hasta que le tiemblan las piernas, que lo da todo, que pone la vida y que suma marcas en el cuerpo por las aflicciones del Evangelio. Y usted dice, bueno, pero eso es para Medio Oriente, para los que van al África o no sé, a los países musulmanes. No, hermano, eso es para toda la iglesia. Comencemos a tener marcas del Señor. Y sabe que la marca de Dios no es para amargarte la vida, es para transformarte. Es para transformarte. Y dice que nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Déjeme decirle lo último, para terminar, no termina así el bosquejo. Esto es algo que el Señor pone en mi corazón. Cuando apedreaban al diácono Esteban, a mí me llama la atención, o él se había, no sé, había tomado un té, algo que no le hacía sentir los golpes de los ladrillos. Lo estaban apedreando a este hombre. Lo estaban matando, ahí terminaba su testimonio, ahí terminaba, ese era el último día. Yo no sé cuándo es el último día tuyo y el mío, porque está en las manos de Dios, el último día nuestro. Ese era el último día de Esteban. Y cuando le tiraban ladrillo, le daban bum, 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 y dice Esteban, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo se come eso? ¿Sabe lo que pasa? Que el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier piedrazo. Por eso dice la palabra de Dios, Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo. Y yo no sé si pueden pasar los músicos, ya estamos terminando. Te voy a invitar a que te pongas de pie esta mañana. Y el pastor Santiago me decía que ellos están sintiendo, y Matías también lo dijo en el culto, de que haya un derramar del Espíritu Santo sobre muchas vidas. Y si tú quieres participar de este mismo Espíritu y de este sello incomparable que te hace más que vencedor, te hace soportar cualquier calumnia, cualquier injuria, cualquier piedrazo, cualquier hachazo. Yo te invito a que pases corriendo aquí adelante para ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Ven, pasa, hermano. Ahora en minutos vamos a ministrar, pero tengamos esta iniciativa. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren? Ven adelante, ven. Aquí tú levantaste la mano, ven. Ven, anímate, vamos adelante. Vamos, hermano, vamos. Vamos, que el tiempo lo demanda, vamos. No importa que ya hayas recibido, hay más de Dios. Dice que aquella viuda sacó muchas vasijas. Y hasta que no se llenaron todas las vasijas, el aceite paró solamente cuando las vasijas escasearon. Faltaron vasijas, ahí paró el aceite. ¿Cuántas vasijas van a pasar esta mañana para que el Espíritu se derrame? O comienza allí a pedirle, Señor, bautízame, lléname, inúndame con tu Espíritu, este Espíritu de poder, este Espíritu de gloria. Aleluya. Llena, Señor, aleluya.